En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho». Después la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz del Señor esté con todos ustedes, amados hermanos. Que la palabra de nuestro Señor Jesucristo habite y se siente a gusto en cada uno de ustedes, para que se puedan animar, para que se puedan aconsejar, para que se puedan soportar unos a otros. Eso dice las Escrituras: sopórtense unos a otros y ámense unos a otros, como yo los he amado a ustedes. Bienvenidos sean todos a compartir hoy el Evangelio, agradeciéndole de antemano a todos ustedes por los buenos deseos para con nuestro hijo Abrancito, el camarógrafo, por el día de ayer de su cumpleaños. Gracias, que Dios le bendiga. Escuchemos el mensajito, el saludo de Rosita, la princesita. Bienvenidos, queridos hermanos, a todos ustedes fieles de este canal Semillitas del Torito. Un saludo cordial espiritual para todos ustedes. Y para que quienes sintonizan por primera vez, les habla José Toro. Un matrimonio que ha aceptado, como dice las Escrituras en el versículo hoy, ¿cómo termina Rosita? A ejemplo de la Virgen María. Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor». Nosotros como matrimonio, Rosa y José, somos servidores del Señor. Hágase en nosotros tal como has dicho. No. Hágase en mí Ajá. tal como has dicho. Dice las Escrituras, y nosotros decimos que se haga en nosotros, como dice Rosita, como así el Señor quiere. Somos instrumentos de Dios, le pedimos a Dios cada día que nos dé esa valentía, que nos dé esa fuerza, que nos asista con su santo y divino Espíritu, como dice el pasaje de hoy, a la Virgen. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Palabra maravillosa para la sierva del Señor. Por eso es que esos ataques contra la Virgen María, nada podrá hacer, porque el poder del Altísimo la cubre, la protege de los ataques del demonio y sus instrumentos. Amados hermanos, hemos venido saboreándonos esta buena noticia, el Evangelio, en este camino de preparación al nacimiento espiritual del niño Jesús.
y ayer compartíamos el anuncio del nacimiento, ¿verdad?, de Sansón, el anuncio del nacimiento de Juan. Hoy el anuncio del Salvador. Qué maravilloso pasaje bíblico. Esto nosotros lo hemos compartido mucho y nos deleitamos, los católicos nos deleitamos con este pasaje de San Lucas 1, 26, 38 y lo siguiente, ¿no? El siguiente versículo. Pero que los protestantes detestan. ¿Por qué lo detestan? Porque así fue Satanás. Satanás detestó a la madre del Salvador. ¿Por qué la detestó? Por eso, porque vino a traer el Salvador. El Emmanuel, como está en la profecía. El Emmanuel, el Dios con nosotros, que se cumple en Mateo. El Emmanuel, Dios con nosotros. Eso no lo aguanta, no lo soporta Satanás. Por eso ataca a la madre del Salvador. Y con ellos, sus instrumentos, que ya los conocemos, los que protestan contra la palabra de Dios, no acepta, les repugna, les cae mal. ¿Pero por qué? ¿No se dicen ser cristianos? ¿No dicen que alaban y bendice a Cristo, a Jesús el Salvador? Sí, dicen eso, pero le aborrecen la madre. Que alguien me explique qué tipo de católico, que cristiano es ese. Que ama, valora, respeta, adora al Hijo, al Salvador, a Jesucristo, pero que le rechaza a la madre. ¡Qué incoherencia! ¡Qué incoherencia! Nada, no se puede aceptar eso. Decir que ser cristiano. Mentira, es un engaño. Se camuflajean a través del Evangelio con título de cristianos. Pedimos a Dios por ellos, porque son nuestros hermanos, que caigan a reflexión y se den cuenta por qué calumnia a la madre del Salvador. Si este pasaje, y le invito, yo sé que hay varios en este canal que borbandean todos los días, porque ese es el arte. Borbandean, se les respeta, porque son libres en comentar y decir. Pero pedimos mucho por ellos, para que mediten la palabra de Dios. No se dejen llevar, no se deben arrastrar por quienes están, perdón, por quienes están arrastrados y están arrastrando en la fe a muchos. Lo están arrastrando en la fe, se la están robando. Hoy nos invita la Sagrada Escritura a creer firmemente, como la Virgen María, en esas palabras, en ese saludo, en ese anuncio de venir el Hijo de Dios. Sí. Que a su vez le dice el Espíritu Santo a la Virgen que Isabel, a pesar de su vejez, a pesar de ser estéril, también ya va en el 6º mes de su embarazo. Y en el 57, por allá nace, en el versículo 57, nace el Juan Bautista. Pero yo quiero hoy tomar parte de lo que es la profecía, la primera lectura, Isaías 7, 10 al 14. Ustedes lo leen, se lo saben, pero vamos a tomar el 14. Profecía. ¿Qué dice la profecía? ¿Que se cumplió? Claro que se cumplió. Y si se cumplió la profecía, ¿por qué muchos no creen en esa profecía? Vamos a mostrarle qué dice la profecía para luego ver si se cumplió o no se cumplió. Y de lo que hemos oído, como el ángel le anuncia el nacimiento, que el niño va a nacer, que va a nacer el Hijo del Dios Altísimo, que gobernará, que será el que va a salvar la humanidad, ¿verdad que sí? ¿Qué dice la profecía? Viene a dar una señal. Y la señal es algo normal o algo anormal. Algo anormal. ¿Verdad que sí? Nosotros podemos ver en cualquier lugar que X señal nos indica que va a haber, que hay algo allí, que por eso tenemos que estar atentos porque algo va a suceder. Pero ¿dónde está el detalle? ¿Dónde está lo
anormal. Lo vamos a oír. 7:14. Yahvé habló otra vez para Ahaz. Le dijo, pide a Yahvé tu 7:14. Dios. El Señor, pues, le dará esta señal. Viene a hablar de una señal. No es un milagro, es una señal, una profecía. ¿Cuál es la señal? Vamos a ver si es normal o anormal. La joven está embarazada. La joven, la virgen, la doncella. Pregunto, ¿es normal que una virgen ¿qué? Está embarazada. ¿Está embarazada? ¿Eso es normal? No es normal. Es una señal, es algo que se está profetizando que va a suceder luego. Porque, a ver, ¿qué virgen ha quedado embarazada? No, es profecía. Y si está escrito y se cumple, yo debo creer en Jesucristo. Porque de allí viene a que yo crea sin ver, porque está en las Sagradas Escrituras. Y me viene a decir que esa señal, ¿verdad? Es nada más y nada menos el Emmanuel que va a venir. Pero aquí nos vamos a ir despacio porque la Virgen está embarazada. Una Virgen, se llama María, está antes. Virgen, antes del parto. Y da a luz Da a luz un varón. un varón. Esa virgen es la que queda embarazada. Esa virgen es la que da a luz. ¿Han visto ustedes una virgen dar a luz? Por eso es una señal, un acontecimiento maravilloso. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad pronta. El acontecimiento, no la fecha. Muchos critican. Se les respeta. Muchos critican porque los católicos, ¿dónde aparece en la Biblia que el 25 de diciembre nació el niño Jesús? Nosotros no celebramos una fecha, nosotros celebramos este acontecimiento. Que esa virgen, siendo virgen, en el embarazo, antes del parto, en el parto, y que después del parto, viene de Dios. Ese es el acontecimiento más grande a lo cual los protestantes rechazan. ¿Que por qué es imposible? Claro que sí. Pero para Dios, dice el versículo de hoy 37, San Lucas, para Dios nada es imposible. Si repasamos el de ayer, la mujer de Manoa, la mamá de Sansón, era de avanzada edad y estéril. Imposible que vaya a dar un hijo, pero para Dios no es imposible. Y Juan, de Isabel, avanzada edad, estéril, pero Dios quiso, así lo quiso Dios, ¿verdad? Que tuviera un hijo, Juan. Por eso decía, y fue la sentencia, vamos a decirlo de esa manera, de él por no haber creído en la palabra de Dios enviada por el ángel, que le dijo a Zacarías, por haber dudado, lo resumo, por haber dudado, por no haber creído, quedarás mudo. Eso nos pasa a nosotros cuando no creemos en la palabra de Dios. En esa profecía, en ese gran acontecimiento, en que la Virgen es virgen antes, en y después del parto. Sí, cuesta creer eso para los protestantes, cuesta. Se van a quedar mudos, se van a quedar sordos, se van a quedar ciegos por no creer en la palabra de Dios espiritualmente. Espiritualmente. Es la forma como de reprenderlos a ellos y a quienes no creen en la profecía. La Virgen dará a luz, la joven, la doncella, virgen. Dará a luz un varón. Ajá. A quien le pone el nombre de Emmanuel. Aquí viene la otra parte. ¿Le pone el nombre de qué? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Dios con nosotros. De eso vamos a hablar. Pero antes de hablar de el Dios con nosotros, el Emmanuel, vamos a ver si esa profecía se cumplió o no. Mateo capítulo 1, versículo, vamos a leer el 22, o léalo el 21. Vamos a ver si se cumple.
si se cumplió, ¿por qué no creemos? ¿Por qué dudamos? ¿Será? ¿Será que sí? No, pero Jesús dice en la Biblia, según los protestantes, Jesús dice en la Biblia que tuvo más hermanos y que sus hermanos son hijos de María. La primera parte es cierta, tuvo más hermanos. La segunda es falsa, es mentira. No son hijos de María. Porque la Virgen concebirá y dará a luz uno. Y vamos a ver si se cumplió. Dale. Todo esto sucedió Todo eso sucede en la profecía. Todo eso sucede, lo va a aclarar. Lo de la profecía, ahorita lo va a aclarar. Todo eso sucedió. para que se cumpliera ¿Qué se va a cumplir? Lo que sucedió para que se cumpliera. ¿Qué se va a cumplir? Vamos a ver. lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Isaías 7, 10, 14. ¿Qué dijo el Señor? Nada más y nada menos nuestro Creador por medio del profeta. ¿Qué dijo? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no se cree? ¿Por qué no lo creen? Algunos que se han dedicado a contradecir la palabra de Dios. Ojalá que reflexionen a tiempo. Ahora, ese Emmanuel, Dios con nosotros, mire cómo San Mateo capítulo 28, versículo 20, viene a decir que ese Hijo de Dios, el Altísimo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿cómo es ese Dios con nosotros? Vamos a vernos dos o tres citas. El Emmanuel, porque muchos dicen que no, no hay religión. ¿Y qué es religión? Pues estar con Dios. Religión es con Dios. Que no existe la religión. Cualquiera puede ser lo que sea, se le respeta. Pero aquí les vamos a mostrar ese Emmanuel, el Dios con nosotros. Mateo 28, 20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. No lo que los hombres van inventando, no. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Atención, atención. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes y dará a luz un hijo. El Emmanuel, el Dios con nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ese es el Emmanuel. Pero debemos estar, ¿qué? Tener esa relación con ese Dios, Dios cercano, con ese su Hijo amado. Vino, nace, muere, resucita y está vivo para la salvación de la humanidad. Enséñenle a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo, como lo decía San Pablo, Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Relación, esto es el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Lo aceptamos como dice las Sagradas Escrituras? ¿O nos creemos autosuficientes que yo puedo hacer todas las cosas porque yo tengo poder, porque yo soy lo máximo? No. Tenemos que tener una relación con Dios, con ese Salvador, con ese Emmanuel, Dios con nosotros. Escúchenlo, como lo decía Pablo, Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo. Ahora, dice San Pablo, ahora no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Otra vez. Es Cristo quien vive en mí. El Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Lo creemos? Siga. Lo que vivo en mi carne, lo vivo con la fe. Con la fe esa que nos hace dudar, que nos hace falta a nosotros. Y que muchas veces dudamos de la palabra de Dios. De que ese Emmanuel, esa promesa de Isaías se cumple y que han nacido de la Virgen, Virgen antes, Virgen en y Virgen después del parto. Esa que nos da Isaías como señal. ¿Para qué? Para que le creamos a su palabra. Pero la fe, ¿cómo está? Débil,
¿Por qué no la vamos fortaleciendo? ¿Y cómo la fortalecemos? Yo quisiera, sí, yo quisiera tener fe, pero ¿dónde la vende para ir a comprarla? Porque ahorita ya es puro negocio, puro dinero. Yo quiero aquello y voy y lo compro, cuésteme lo que me cueste. Pues déjeme decirle que la fe es gratis. Según Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe es gratis. Por eso le invitamos, le motivamos a ustedes a que no desmayen por un instante a leer las Sagradas Escrituras, a enamorarse, pedir al Señor, Señor, dame sabiduría para estudiar tu palabra, para comprenderla, para dejarme instruir, para dejarme formar. Escuche Romanos 10, 17. Así pues, la fe nace de una proclamación. De aquí nace la fe, nace la fe, de una proclamación, pero no sabemos qué es lo que se proclama. Atención, aprendámoslo. Aquí dice Pablo, ¿de dónde nace la fe? Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. ¿De dónde? Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La palabra de Dios, de ahí nace la fe. Creerle a su palabra. Y ese creer me lleva a poner en práctica lo que el Señor me ha enseñado. ¿Recuerda? 28:20. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Emmanuel. Entonces vamos, si creemos, vamos a obedecerle. ¿Qué tengo que obedecerle? San Juan, capítulo 6, versículo 56. Porque, ¿verdad? Nos manda eso, y nos enseñan eso, y nosotros tenemos que aprenderlo, y al aprenderlo, que viene la palabra de Dios, tengo que ponerla en práctica para estar con ese Emmanuel, con ese Dios con nosotros, que ha nacido de una virgen, de una doncella, de una joven, virgen antes, virgen en y virgen después. Que para los hombres eso es imposible, claro que sí. ¿Dónde han visto ustedes una virgen embarazada? Y que después que siga siendo virgen. ¿Dónde? Imposible. Pero para Dios, dice el versículo 37 de San Lucas de hoy, dice, para Dios nada es imposible. Entonces, la fe me lleva a esto, a creer en su palabra, para estar con ese Emmanuel. Escuchémoslo, Juan 6, 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿Qué pasa? permanece en mí y yo en él. Ah, bárbaro. ¿Creemos esto? Otra vez, Rosa. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ah, por la fe yo voy a ese encuentro con el Señor. Dice el 56, el que coma, el que comulga, el que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué pasa, Rosa? El que come y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ese es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero, ¿estamos yendo al encuentro con el Señor? Estos días son días de preparación para ir al encuentro con el Emmanuel. Pero para eso hay que tener fe, dijo San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y la última cita, Juan 15, 5 al 7. El Emmanuel con nosotros. Juan 15, 5, 7. Yo soy la vid Ajá. y ustedes los sarmientos. Ajá. El que permanece en mí, ¿Otra vez? yo soy la vid. No, la última. El que permanece, Otra vez. El- Pero dígalo completo. el que permanece en mí, Eso, completico. Otra vez. el que permanece en mí, El Dios con nosotros, el Emmanuel, el que permanece en mí y yo en él, y yo en él. ese da mucho fruto. ¿Ese qué? Ese da mucho fruto. ¿Ese qué? Da mucho fruto. Vamos, amados hermanos, a creer en la palabra de Dios, pero tenemos que permanecer en Cristo. Quien coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Quien permanece en Cristo, quien está con el Emmanuel, ese da muchos frutos. Sigan. Pero sin mí no pueden hacer nada. Pero sin mí nada podéis hacer. Siga. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca. Versículo 7. Mientras ustedes permanezcan en mí, Vio la relación maravillosa, la oferta, la promesa de Jesucristo, escúchenla.
Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ¿Qué ustedes, pasa? ¿Qué pasa? pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Qué? Pidan lo que quieran y lo conseguirán. ¿Cómo? Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Para eso hay que tener fe. Para eso hay que tener fe. Y nosotros les invitamos a tener fe. Pero ella viene por medio de la predicación de la palabra. Recuerda que Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 4, por allá 13 en adelante, ustedes lo buscan. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Vamos a hacer el esfuerzo, porque no es fácil. Vamos a hacer el esfuerzo. ¿Recuerda a Zacarías e Isabel? Eran justos ante Dios, se esforzaban por cumplir los mandatos de Dios. Y Dios le concedió nada más y nada menos que un hijo. ¿Mm? ¿Pero por qué? Porque eran constantes, estaban en esa relación con el Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos, Rosita. Claro que sí. Hay que ser como Zacarías, ¿verdad que sí? Confiar en la palabra de Dios. Oraba tanto, tanto, que Dios le concedió un hijo para ellos. Igual nosotros, pedirle a Dios con mucha fe, porque la fe nace de una proclamación, como ahorita lo estamos acabando de leer, de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que tenemos que nosotros cada día poner en práctica, tener la fe. Cada vez que pidamos y hacemos la oración a Dios, es con mucha fe. Y mantener la esperanza, que eso llegará, eso vendrá hacia nosotros lo que estamos pidiendo, aunque no lo veamos, porque eso es, no lo vemos, pero sí mantenemos la esperanza de que Dios algún día nos lo concederá. Así es, recordándole que los creyentes Somos más. es la hora de los laicos. A evangelizar. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición y recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.